Bueno, buenas tardes. En este momento tengo el honor y el placer de presentar a la doctora Luz María Pagano. El honor y el placer porque, como su nombre lo indica, para mí es una luz en todas las cuestiones que tienen que ver con los procesos de determinación de capacidad que estamos llevando adelante de la asesoría de familia. Luz es siempre una fuente de consulta que siempre está predispuesta a recibir y a poder expresarnos las dudas que nosotros tenemos. La doctora Luz María Pagano es abogada, especialista en Derecho de Familia, recibida en la UBA, es defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, es miembro adscripto del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial Argentina, fundación del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, es miembro honorario del Comité de Bioética del INCUCAI, fue miembro del año 2010 a 2017, docente de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA e invitada en distintos cursos de universidades nacionales. Autora de diversas publicaciones en salud mental, derecho de familia, bioética, coautora del libro Salud mental en el derecho de familia y de la adenda de actualización La salud mental desde la óptica de la ley 26657 y por supuesto disertante como hoy en diversas mesas redondas, jornadas y congresos sobre bioética, violencia familiar y discapacidad, además de, por supuesto, el tema que es excluyente para ella, el de salud mental. Un honor entonces tener la Luz acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Y muchas gracias por la invitación a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Chubut. Y yo también, como soy medio inquieta, me voy a parar para charlar con ustedes. Bueno, me acabo de enterar que la hora que tenía para charlar se convirtieron en 45 minutos, así que voy a ir muy rápido y algunas de las cosas que tienen que ver con el marco teórico las voy a pasar mucho más rápido todavía. Sí me interesa marcar en 2 segundos la evolución que tuvo la mirada de la salud mental en el Código Civil desde Vélez a la fecha. ¿Cómo arranca? Arranca con un criterio biológico puro en donde había determinadas enfermedades mentales que hacían que, frente a la evaluación que decía esta persona tiene tal enfermedad mental, el juez lo declaraba demente en sentido jurídico. En el año 68, la ley 17711 adopta el criterio biológico jurídico, donde no solamente tiene que haber una enfermedad, sino que esa enfermedad incide en cómo la persona se maneja en su vida y respecto de su patrimonio. Lo cierto es que, si bien esto fue un gran avance, junto con la inhabilitación del 152 bis, en la mirada de los jueces y en el accionar de ellos, seguía muy instalada la cuestión biológica. Es decir, uno intentaba que los jueces tuvieran en cuenta esta otra pata, que era que la gente, pese a su enfermedad, se podía manejar bastante bien, pero seguía resultando difícil. Por eso fue tan importante cuando aparece el artículo 152 ter, porque si bien había habido determinados fallos en distintas jurisdicciones provinciales que empezaban a aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la cuestión de la gradualidad, también había muchos juzgados y defensores de menores incapaces que decían, bueno, pero la incapacidad está y yo no tengo por qué limitar algo. Entonces, ¿qué es lo que nos trae el 152 ter? La obligación por el juez de limitar estrictamente aquello que sea necesario para la persona, privilegiando la autonomía. Es decir, solamente se van a limitar determinados actos. Esto obviamente fue un gran avance, pero todavía figuraban la insania, la incapacidad y la inhabilitación en el Código Civil, con lo cual seguía existiendo esa tensión entre los que aplicaban el Código Civil y los que estaban ya con una mirada de modelo social mucho más instalada. Entonces, ¿qué es lo que trae el Código Civil? Adopta el modelo social de la discapacidad y ya arranca con una mirada de derechos humanos. Por eso yo les traje acá, los fundamentos de la elevación del proyecto, que la mirada de derechos humanos está justamente también en el tema de la salud mental y las restricciones a la capacidad. Está claro que todo el principio de la presunción de capacidad no es algo nuevo, ya estaba en el Código de Vélez-Sarsfield. Lo que ocurre es que la impronta que tenemos a la fecha es mucho más vigorosa.
Ahora bien, dentro de esto también tenemos que hay determinadas personas que requieren ciertas restricciones. Esto lo conocemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Bueno, por vía de la representación. El artículo 24, esto me interesa marcarles, la persona declarada incapaz en la extensión dispuesta. Esto se los cuento, es un paréntesis, no es para complicarles la vida, pero hace poco el REDI y el CELS sacó un trabajo de interpretación del artículo 12, donde plantea que ni siquiera la incapacidad del artículo 32 in fine debe ser declarada para todos, sino que justamente en función del artículo 24, la incapacidad también tiene que ser para determinados actos. ¿Eso para qué? Después todos sabemos que desaparecen la clasificación de incapaces absolutos e incapaces relativos. Otra cosa que sí me interesa remarcar en el tema de la representación es el artículo 101, inciso C, porque tenemos por un lado la incapacidad del 32 in fine que va a dar lugar a la designación de uno o más curadores, pero también dentro de los apoyos, después voy a volver sobre esto, si bien el modelo social apunta a que los apoyos son para asistir a la persona, es decir, no hay sustitución, hay que respetar lo que decide la persona, acá, en el 101, inciso C, también permite apoyos con facultades de representación para determinados actos. Van a seguir siendo apoyos, no es un curador, pero el artículo 101 admite que en determinados casos él o los apoyos tengan facultades para representar. Bueno, entonces, como les dije antes, la capacidad se presume, esto es vigencia absoluta del principio, que ya nos viene de la Convención y de la Ley de Salud Mental. Que las limitaciones son excepcionales y que además es una respuesta residual, es decir, arrancamos con la capacidad y cuando no queda más remedio, limitamos. Pero ya va a ser esa limitación, esa restricción a la capacidad desde otra perspectiva, que es limitamos la capacidad para determinados actos, para el ejercicio de determinados actos, pero siempre en beneficio de la persona. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que si la persona no tuviera ese apoyo para ayudarla a ejercer su derecho, a lo mejor no lo podría ejercer o lo ejercería de una manera dañina para ella. Bien. Otra cuestión muy importante que trae el Código Civil es la intervención interdisciplinaria. Intervención que se va a dar desde dos puntos de vista, tanto para el proceso como también para todo lo que tiene que ver con tratamiento en salud mental. Yo sé que en algunas provincias, no sé exactamente acá en Chubut, pero hay algunas provincias que las evaluaciones interdisciplinarias son complicadas, que a veces terminan siendo evaluaciones multidisciplinarias, porque a veces es como muy complicado lograr que todos los profesionales evalúen conjuntamente y entonces de repente hay un trabajador social que hace su informe, un psicólogo que hace su informe, pero digamos, lo que el código busca es el trabajo interdisciplinario porque entonces es mucho más rico y mucho más positivo para la persona que si son evaluaciones separadas. Y obviamente con esto también se corta un poco la hegemonía del poder médico, es decir, ya no solamente va a ser la mirada del psiquiatra, después vamos a también retomar cuando veamos el proceso y la apertura a prueba, sino que también es fundamental que haya otras disciplinas. Bien. Tenemos dos artículos de la Ley de Salud Mental que son importantes tener en cuenta. Uno, que es el artículo 3, que plantea, digamos, se parte de la presunción de capacidad y lo que va a decir es que en ningún caso, fíjense que dice sobre la base exclusiva, es decir, en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de alguno de estos supuestos que prevé la norma. Yo siempre cuento de este artículo dos anécdotas que tienen que ver con mi trabajo. Una es
el tema de las demandas laborales, la falta de conformidad con valores morales, sociales, culturales de la comunidad. Un asistido mío, de una familia que, digamos, el padre había sido diplomático, los varones habían ido a colegio de curas privado, las mujeres a colegio de monjas privado, pero él era como el bicho raro de la familia y se le promueve en un momento dado un proceso de inhabilitación y el cuerpo médico forense, les estoy hablando de esto hace muchos años, decía algo así como que estaba vestido de manera rara o algo por el estilo. Y él con toda razón, cuando leyó la evaluación, me dijo, la verdad es que yo no puedo creer que me evalúen en función de cómo estoy vestido. O vivía en un departamento de un ambiente con un colchón, era artesano, no tenía mucho más que eso, pero le decía a la trabajadora social, bueno, yo soy solo, si yo tuviera hijos, obviamente conectaría el gas, tendría cama, digamos, él era un estilo de vida que él había utilizado para sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy apuntando con esto? Que sobre la base exclusiva, solamente de eso, nunca debe poder hacerse un diagnóstico de salud mental. Y el otro caso que también cuento siempre, porque a mí me impactó mucho, es el último cuando dice la mera existencia de antecedentes de tratamiento o hospitalización. El caso es el siguiente, una chica con problemática de adicción es internada en un establecimiento en la provincia de Buenos Aires. Se la cita al cuerpo médico forense de Capital Federal y desde la institución le dicen, no, la chica no está en condiciones de ir hasta la capital. Entonces, el juez nacional solicita la colaboración de su par de la provincia y a través de su par le hace la evaluación al cuerpo médico forense. En el interín, el novio la lleva a Buenos Aires, a Capital Federal. Yo me encuentro con dos evaluaciones, médicos forenses de la Justicia Nacional y médico forense provincial. Entre una evaluación y otra había, no sé, como si les dijera, 3-4 días de diferencia. El de la Justicia Nacional, que tenía un expediente, que era cuando lo habían mandado, la chica había tenido varias internaciones por problemas de adicción. El cuerpo médico forense la encuadró en la figura de la inhabilitación, que además todos sabemos que al cuerpo médico forense no le corresponde hacer ningún encuadre jurídico. Y en cambio, en la provincia, que lo que tenía era el oficio del juez para que la evaluara, no decía, se me está desarmando el ramo. No decía nada de ningún encuadre. Entonces, a mí lo que me dio que pensar es que en definitiva lo que había pasado es que los antecedentes habían influido en el cuerpo médico forense de la capital. Son cosas que a mí me hicieron ruido. Muchas gracias. Y el otro es que la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad. ¿Por qué? Porque puede haber una situación de salud mental, pero eso solo no es suficiente para definir si una persona está en una situación de riesgo o no. Para eso se requiere un informe interdisciplinario. Esto es de acá, de la provincia de ustedes, es un expediente donde arranca con una persona que tiene una intervención a través del juez penal. El juez penal dispone la internación por 72 horas para ser evaluado. El cuerpo médico forense lo cita y como él no va, que aparte dicho sea de paso no va porque estaba internado, no podía ir, lo que hace el cuerpo médico forense es, tiene una llamada con un médico y utilizando los informes que había en el expediente, define la situación de esta persona. La jueza, la doctora González de Wiesel, marca esto, que tiene justamente que ver con esto, ¿no? Incumplimiento a la ley que exige intervenciones interdisciplinarias y en forma expresa deslegitima evaluaciones derivadas o fundadas en la sola compulsa de antecedentes, tratamientos o criterios médicos preexistentes. Así que por eso se los quería mostrar este caso porque me pareció muy interesante y obviamente cuando los médicos dicen, no, porque no vino, claro, ¿cómo va a ir si está internado? Ustedes tendrían que haber ido a ver a la persona a evaluarla.
Bueno, esto que tiene que ver también con el derecho a recibir información. Está claro que nosotros hoy no podemos dejar de trabajar con el código, con la convención, con la ley de salud mental, o sea, todo junto, si no, nos equivocamos. Y esto, el tema de a través de medios y tecnologías adecuadas, es muy importante porque yo siempre pongo el ejemplo del diputado Rivas. No sé si ustedes conocen, pero él tuvo un intento, o no sé si lo asaltaron o tuvo un intento, y quedó de acá para abajo, pero no solo cuadripléjico, sino que tampoco puede hablar nada. Y hace unos años yo lo escuché en diputados, tiene un sistema a través de una computadora que mueve los ojos y le sale la voz y dice lo que tiene que decir. Entonces, yo siempre pienso, y siempre lo digo, que si eso le hubiera pasado 30 años atrás, seguramente lo hubieran declarado incapaz absoluto de hecho porque no hubiera tenido ninguna posibilidad de darse a comunicar y a entender. Entonces, cuando hablamos de que tiene derecho a recibir información y tecnologías adecuadas para su comprensión, también tenemos que tener en cuenta que la persona tiene que poder darse a entender, que eso también es un ajuste necesario. Y que la persona no tenga el aparato no es justificativo. El justificativo sería no existe el aparato para que se dé por a entender, que es muy distinto. Bien. Y por supuesto, ¿no? Está clarísimo que las barreras actitudinales son las más difíciles de remover. Bien. Dentro del acceso a la justicia hay un trabajo que ha hecho un juez que está en el libro de Derecho de Familia que sacó Infojus hace unos años. Él plantea que el acceso a la justicia debe verse de distintas perspectivas. Nosotros vamos a hablar por ahí un poquito del tema que tiene que ver con la competencia y la inmediación, pero no es solamente que geográficamente la persona esté cerca de su juez, del defensor, sino que también, junto con eso, tiene el derecho de tener una respuesta jurisdiccional rápida y además el derecho de poder participar en el proceso. En uno de los tantos recreos hablábamos con el tema de la Corte Federal, que a veces se toma mucho tiempo para resolver, y claramente, bueno, una justicia lenta, ya conocemos todos el dicho, ¿no? No es una verdadera justicia. Y el otro tema que ya nombraron son las 100 reglas de Brasilia, las nombraron a raíz de la condición de vulnerabilidad, y en lo que a nosotros nos interesa, obviamente la vulnerabilidad está dada por las personas con discapacidad intelectual. Hay algo que me parece importante marcar. Yo les dije hace un rato que habíamos pasado del criterio biológico al un biológico jurídico y ahora todavía más, que es esta mirada interdisciplinaria. Sin perjuicio de eso, también es una realidad que no puede faltar un diagnóstico. Tiene que haber una discapacidad intelectual o mental o psicosocial, como se la denomina ahora, porque si no también caeríamos en un criterio sociológico que nos acerca a esto de si la persona no cumple con las pautas de la localidad donde vive. Entonces, eso también me parece importante remarcarlo, ¿no? Que, digamos, la Convención claramente apunta a que la persona puede tener algún tipo de discapacidad que puede ser física, mental, sensorial, intelectual. Y dentro de nuestro tema, una de las cuestiones a las que apunta la regla 8 es esto: garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, incluyendo entre ellas seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación. Hace unos años escuché a un juez español que él tenía como competencia la discapacidad y él mostraba en una filmina una escalera muy empinada que era con la que se llegaba a su juzgado. Claramente estas cosas no pueden ocurrir, no puede ocurrir que una persona no pueda tener acceso, tiene que estar en condiciones también de poder mantener una comunicación con respeto a su intimidad, a su privacidad, a poder explicarle por qué está ahí, etcétera, etcétera. Bueno,
Caso Furlan, acá tenemos claramente cómo una justicia lenta no es justicia. El tema del lenguaje. Dentro de las cuestiones que el Código Civil y Comercial trae, se tuvo mucho interés en que fuera un código de fácil entendimiento. Dentro de las reglas hay mucho escrito sobre el tema de la lectura sencilla, que arrancó con distintos colectivos que tenían que ver con personas que eran extranjeras, que tenían discapacidad intelectual. Hay reglas para eso, que son frases cortas, frases sencillas, vocabulario bastante coloquial, que no haya remisiones, todas estas cosas que incorpora el Código Civil. Si ustedes se fijan, a comparación con el código anterior, no es que de acuerdo con el artículo tal, no, cada artículo es bastante autosuficiente. Entonces, vocabulario sencillo, frases cortas, tratando de que no haya remisiones, tiempo presente, etcétera, etcétera. Bueno, notificaciones, etcétera. Nosotros, cuando recién arrancó el Código Civil nuevo, los jueces en algunos casos le requerían al curador público que era designado, que lo ordenaban, que por supuesto fueron cuestiones que fueron apeladas, que convocaran y citaran a la persona para explicarle el proceso. Obviamente hubo reconsideraciones, reposiciones, apelaciones, porque lo que se planteaba es, yo no soy ni un oficial notificador, señor juez, usted también tiene obligación de explicarle, en definitiva, para qué está citado. Bien, el tema de la asistencia letrada. Tenemos 3 artículos en el Código Civil y Comercial que establece la obligación de que la persona, si no puede ella elegir a su abogado, el Estado tiene la obligación de proveérselo. Por supuesto, vamos a ver si la persona tiene o no medios económicos, porque si tiene medios económicos no hay por qué detraer a la curatela o a la defensa pública, que tiene un montón de trabajo, sino que corresponderá que sea un abogado de la lista. Y si no tiene, bueno, ahí viene la defensa pública. Dentro de la defensa pública, una de las cuestiones que se apunta es, esto también son reglas de Brasilia, es las distintas perspectivas de qué tiene que hacer una defensa pública. En primer lugar, consultas. En segundo lugar, patrocinio. Pero además, que esto me parece importante, asistencia letrada en el caso de penal, es este tema de calidad, especialización y gratuidad, ¿no? Es decir, esto es importante en términos de que la gente que trabaja en la materia, así como se planteaba antes que las personas que, la psicóloga que habló hoy a la mañana, que tenían que ser personas preparadas para trabajar con los traumas de los chicos, bueno, acá también tienen que ser abogados que tengan especialización en la materia para evitar situaciones también de victimizar a las personas que llegan a un proceso de restricción a la capacidad, que la realidad es que aún hoy, en muchos casos, las personas llegan al juzgado y no tienen mucha idea de por qué están ahí. Eso es una realidad. Bien, siempre se tiene que apuntar a aquello que menos restrinja la situación de las personas. Acá tenemos el cuadro de cómo hoy está prevista el tema de la capacidad. En un extremo tenemos la capacidad, en el otro extremo tenemos la incapacidad, en el medio tenemos los procesos de restricción a la capacidad, que vamos a tener, como ya les dije antes, se va a restringir para uno o más actos determinados, se va a designar uno o más apoyos que en principio van a asistir a la persona y en otras situaciones las van a representar. Y por otro lado, como único supuesto de inhabilitación, la prodigalidad. Yo ahí cuando les puse capacidad restringida, les quiero decir, no sé cómo es acá, pero por lo menos en la justicia nacional lo que uno ve, a mí me parece que no está mal, porque las personas no somos lineales. Es decir,
hay personas que pueden tener más dificultad para algunas cuestiones y más facilidad para otras. Entonces, en muchos casos uno ve que en el momento de disponer el juez para qué va a restringir, para qué actos va a restringir, en algunos casos restringe y designa apoyos para asistir y en otros casos restringe y designa apoyos para representar. En la misma persona, en la parte dispositiva, ¿no? Eso se ve mucho. Bueno, ¿voy muy rápido? Estoy tratando de llegar a cumplir con el plazo. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia también que vemos entre lo que era la inhabilitación anterior y lo que son los procesos de restricción a la capacidad? La inhabilitación, como sabemos, apuntaba exclusivamente a una tutela patrimonial. Ahora, por el contrario, se ve que a lo que se apunta es una cuestión más general que busca tanto ayudar, asistir en actos personales como patrimoniales y, como les dije hace un rato, nunca se va a designar un curador para estas cuestiones, sino que va a ser uno o más apoyos. Apoyos que, por otro lado, le corresponde a la propia persona elegir. Siempre yo digo que para que el juez desestime un ofrecimiento de una persona, tiene que fundarlo. Es decir, la persona elige a sus apoyos. Si el juez considera que esa persona no es idónea, tendrá que fundar. ¿Por qué? Porque ese es un derecho de la persona, elegir sus apoyos. Bueno, ¿qué nos encontramos con el artículo 32, que es el alma mater del proceso de restricción? En sintonía con los cambios que se observan en los niños y adolescentes y que desaparecen las categorías de menor impúber y menor adulto, se puede promover a partir de los 13 años, hay que tener cumplido los 13 años, así todo. Yo he visto un solo caso de una promoción de un chico que en realidad ni siquiera tenía los 13 cuando lo habían promovido, que no es de la jurisdicción nacional, sino que es un fallo que leí, pero en general yo no he visto ni antes ni ahora que se promuevan procesos de restricción de personas menores de edad, porque en general no hace falta, pero bueno, el código lo habilita a partir de los 13 años. ¿Y qué es lo que notamos acá? Que acá están incluidos los dos supuestos que traía el 152 bis, es decir, el inciso primero y el inciso segundo, que padece una adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que de su ejercicio puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Si ustedes se fijan, yo les había dicho que el Código Civil, con la Ley 17711, aparece el criterio biológico jurídico. Si ustedes leen este artículo, podrían pensar que seguimos instalados en el criterio biológico jurídico. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver acá es cierto, hay una situación intrínseca que se va a tener en cuenta, que es esta adicción o alteración mental permanente. Pero y también uno extrínseco, que es ese juicio que hace el juez de decir, bueno, esta persona se encuentra en una situación que podría ponerse en riesgo a su persona o a sus bienes. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que ya no va a ser desde un diagnóstico médico, sino que va a ser desde una mirada interdisciplinaria que va a apuntar, una vez más, a lograr que la persona pueda ejercer por sí sus derechos con la asistencia de su apoyo y que además tiene como obligación principal el apoyo, lograr la autonomía y que la persona siempre vaya para adelante. Creo que esa es la diferencia fundamental que encontramos entre el artículo 152 bis, incisos 1 y 2 del Código Civil y el 32 de ahora. Por otro lado, como vemos, el juez es el que designa, la persona es la que decide quiénes son sus apoyos. Lo que en general se hace es en la audiencia del 35 o incluso en la del 40, se le pregunta a la persona, en general se lo recibe con su red familiar, los que en la vida diaria colaboran con esta persona, y se le pregunta, ¿usted quiere que siga siendo fulano? ¿Quiere que sea otra persona? Es decir, es la persona la que elige. Y una vez que la sentencia queda firme, van los apoyos y aceptan el cargo.
Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno, expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato, y además sea ineficaz la actuación de los apoyos, fíjense que se requieren las dos cosas, entonces ahí aparece la figura de la incapacidad, con la designación de uno o más curadores. Que esto tiene que ver con lo que les decía recién del caso del diputado Rivas. Tiene que ser que no existe cómo comunicarse, no que la persona por su situación socioeconómica no tiene la posibilidad de tener una computadora. A eso quiero apuntar. Entonces, haciendo un resumen, acá tenemos las 4 modalidades que pueden darse al momento en que el juez tiene que resolver si va a restringir, si va a desestimar la denuncia o no. Primero, restricción a la capacidad para determinados actos y designación de uno o más apoyos, respetando las preferencias de la persona protegida. Declaración de inhabilitación por prodigalidad y apoyo para que lo asista en actos de disposición o de administración que el juez establezca. Y restricción a la capacidad para determinados actos con facultad para representar y declaración de incapacidad y designación de uno o más curadores. Acá estaba lo que les decía de los requisitos, el criterio interdisciplinario que nos aleja del modelo biológico jurídico que traía el código antes. ¿Cuál es el eje de las medidas de apoyo? Es justamente respetar la decisión de la persona. Y lo que a mí me interesa básicamente marcar de este artículo es, ustedes saben que este artículo se agregó después, no fue de entrada con el proyecto que fue presentado al Ejecutivo. Cuando define qué es el apoyo, plantea que es cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona la toma de decisiones. Si ustedes alguna vez hacen el ejercicio de poner el buscador en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ponen apoyo, hay apoyos de todo tipo en la Convención, apoyos tecnológicos, apoyos animales para las personas ciegas, los apoyos del artículo 19 que son para las actividades de la vida diaria, los apoyos jurídicos del artículo 12, digamos, está lleno de apoyos. Ahora, los apoyos que está definiendo acá el artículo 43, cuando habla de medida judicial o extrajudicial, es una definición genérica, pero no nos tenemos que olvidar que estamos siempre en el marco de procesos de restricción a la capacidad, con lo cual nos vamos a manejar siempre, sí o sí, con apoyos judiciales. Por eso, cuando un juez dicta una sentencia, estamos en la audiencia y se empieza a ver qué cosas hace la persona ayudada por sus parientes, qué cosas hace sola. Y de repente dice, bueno, yo voy con mi hermana a sacar los turnos para los médicos. Entonces yo digo, bueno, perfecto, esto es un apoyo informal y está funcionando bien. No tiene por qué aparecer en la sentencia, ¿no? Eso es como un tema que está bueno remarcarlo. En la sentencia van los apoyos judiciales, que además generalmente son apoyos que son necesarios para cuestiones que tienen que ver con actos jurídicos. Entonces, si el apoyo extrajudicial o informal está funcionando bien, no tiene ni siquiera que salir en la parte dispositiva, porque justamente es un apoyo extrajudicial y está funcionando bien. Bueno, la resolución debe establecer condición y calidad de las medidas de apoyo. En realidad, obviamente, no puede ir esto en una anotación marginal de la partida de nacimiento porque no alcanza. Lo que se hace en general es, se manda la parte dispositiva y le agregan una fotocopia a la partida de nacimiento. De los pródigos, lo único que me interesa decir, porque bueno, esto es más de fondo, es desaparece que haga falta haber dilapidado una parte importante del patrimonio, aparecen dentro de la protección el conviviente, los hijos con discapacidad y la definición que trae de discapacidad es una definición que no está del todo acorde con el modelo social de discapacidad porque no se pone
el foco en el entorno, sino que todavía está puesto en la discapacidad o en la enfermedad. Bueno, acá está. Esto lo pasamos por largo. Decreta el juez que dictó la inhabilitación, decreta el cese, siempre puede ser no total, sino también que le mejora la situación. Dentro de las clases de curatela, lo único que me interesa remarcar es que desaparece la curatela legal, que está la designación por parte de la propia persona para designar uno o más curadores frente a la eventual pérdida del discernimiento. Y hablo de discernimiento y no de capacidad, porque capacidad es un concepto jurídico y acá lo que estamos viendo es que la persona no va a estar en condiciones y entonces previendo eso dispone de que determinadas cuestiones que quien quiere que sea. Artículo 60, más enfocado a las cuestiones médicas, pero como verán también habla de curatela. Y artículo 139, que alude a capacidad y no competencia. Por eso es que con respecto a las directivas anticipadas, hay como dos bandos. Están los que entienden que las personas menores de edad también estarían en condiciones de dar sus propias directivas anticipadas y quienes entendemos lo contrario, que es el código acá está específicamente hablando de capacidad, no de competencia, con lo cual los menores de edad no están habilitados a dar sus directivas anticipadas. Pero como les digo, esto está muy peleado, ¿no? Hay de un lado y del otro. Dentro de la curatela especial son los casos muy similares a los que traía el código anterior. Me interesa marcar la cuestión de razones de urgencia. Hay un colega mío que siempre se enojaba porque en diciembre aparecía un curador privado, porque era una persona que tenía plata, entonces tenía un curador privado, comunicando al juez que en enero iba a estar de viaje, así que solicitaba que nombraran un curador para la feria. Y entonces ahí nomás lo designaban a mi colega. Y claro, él decía, pero esto, yo no soy el comodín del curador privado. Y además, ¿cuál es la razón de urgencia si todos los años se va de vacaciones en la feria de enero? A lo que se apunta con esto es, cuando hablamos de razones de urgencia, para poder designar un curador especial, que hay cuestiones que hay un plazo que está por vencer, alguna cuestión fundamental, entonces ahí aparece la designación de un curador o un apoyo especial, ¿no? Porque esto también podría funcionar también para los apoyos. Los supuestos de inidoneidad son similares, aparece ahora la figura de las personas con capacidad restringida, y a mí voy a poner el foco en la cuestión fáctica, que es cuando la persona está lejos o en otro país. El supuesto de inidoneidad que trae el Código Civil y Comercial es fuera del país. Sin embargo, también ocurre cuando una persona está en otra provincia, porque se ha cuestionado. Hay fallos que si la persona está con una red, puede perfectamente seguir siendo el apoyo. Era un caso puntual de la persona estaba en un establecimiento en la ciudad de Buenos Aires y su curador estaba en la ciudad de Rosario. Se cuestionó que no estaba dentro de la jurisdicción y la Cámara dijo, no, pero está bien, está cuidado, la persona viene si hace falta. Y en esos términos les traigo un fallo muy reciente, fíjense que es de mayo del 2018, es una persona que tiene un proceso de restricción, vive sola, o sea, tiene bastante independencia. Su hermano vive hace muchísimos años en Estados Unidos, era su apoyo desde, como le digo, desde hacía muchísimos años, y surge con motivo de la revisión de la sentencia que el asesor se da cuenta que el hermano vive en Estados Unidos y entonces cuestiona la designación y dice, no puede ser porque está en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace el juez? Atendiendo a que además el hermano cuestiona esto que el defensor, el asesor de menores no quiere que sea, y dice, esto lleva años de años,
yo le he conformado una red acá a mi hermano, yo hablo por Skype siempre, yo nadie mejor que mi hermano para todo lo que tenga que ver con situaciones personales, y si fuera una cuestión patrimonial, tengo tiempo de llegar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que hace entonces? El juez designa a la defensa pública, pero como coapoyo, y lo mantiene al hermano. La asesora de menores incapaces apela y la Cámara lo confirma. Que me parece que estas son las cuestiones. Hablábamos hoy de razonabilidad. Esto es sentido común puro. ¿Cómo vamos a sacar a una persona que se ocupa? ¿No? Entonces, por eso se los traje, porque me pareció algo interesante y novedoso. Bueno, este es el artículo de apertura a prueba. ¿Cómo voy con el tiempo? Bien. El Código Procesal mantiene la apertura a prueba, la designación de un curador provisorio y la evaluación por parte de 3 psiquiatras o legistas. Está claro que en este momento vemos que el procedimiento que trae el Código Procesal no coincide con las pautas del artículo 31 y concordantes del Código Civil y Comercial. Primera cuestión que me interesa marcar. Hay, justamente, en función del Código Procesal, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una persona que promueve, presenta 2 certificados médicos, el juez le corre vista al asesor de menores incapaces, el asesor mira que más o menos esté todo bien, que no haya cosas raras, y le dice, dele para adelante, señor juez. Hasta ese momento, la persona nunca fue escuchada, el juez abre a prueba y ya tenemos un proceso que tiene que llegar al final con el dictado de la sentencia, ya sea para desestimar la denuncia o bien para decir, bueno, esta persona necesitamos restringirle el ejercicio para tal o cual acto. ¿Qué es lo que vemos? Tierra del Fuego, que como provincia nueva que es, tiene un código un poquito más novedoso, antes de abrirlo a prueba, corre traslado a la persona. La persona tiene 5 días para decir, no, un momentito, esto es acá, en realidad es una pelea económica o lo que sea. Esto es Tierra del Fuego. Recién después, el juez va a evaluar y correrle vista al Ministerio Público. Misiones, lo traje porque acá también le corre traslado, pero a la vez abre a prueba, hace las 2 cosas juntas. Y mantiene el tema de nombrar curador provisional, pero aparece la figura del equipo interdisciplinario, ¿no? Además de la intervención no solamente del asesor de incapaces, sino del Ministerio Público Fiscal, que supongo que será a los fines de la competencia, porque no se me ocurre para qué otra cosa puede ir al fiscal. Fíjense que esto es como un mix. Se le corre traslado a la persona, pero a su vez ya se abre a prueba. Y a la vez hay pautas claras de qué es lo a que tienen que evaluar el equipo interdisciplinario, que fíjense que son psiquiatra, médico legista, psicólogo y trabajador social. 4 personas tienen que estar conformado el equipo interdisciplinario que va a evaluar a la persona en cuyo beneficio se le ha promovido el proceso. Acá tenemos un tema. Yo lo charlaba con Analía, porque nosotros en Buenos Aires son 24 juzgados nacionales. Y la verdad es que cada maestrito con su librito, en términos de hay algún juez que todavía abre a prueba y designa curador provisorio, hay otros jueces que abren a prueba y a los fines de ejercer la defensa técnica en los términos de los artículos del Código Civil designa o a un abogado de la matrícula o bien a una defensa pública. Digamos, no hay una sola mirada sobre el tema. Pero lo que sí está claro, por lo menos desde mi punto de vista, es que siempre la intervención de la defensa pública es subsidiaria. Porque si decimos que el propio artículo 36 está hablando de que la persona tiene el derecho de designar su abogado y si no lo hace, entonces ahí se activa el deber del juez de proveerle de uno, lo que, en mi entender, no puede pasar es la coexistencia de 2 defensas técnicas. Es decir, si la propia persona elige a su abogado,
en donde, como les dije hace un rato, la presunción de capacidad es fuertísima. Ya desapareció completamente del escenario el estado de sospecha. Si justamente ahora hay autonomía, la persona es parte, etcétera, etcétera, ¿cómo le vamos a enchufar, perdonen la frase poco técnica, a una defensa pública cuando él tiene su propio abogado? Yo ahí les puse 2 expedientes. En uno de ellos, que era mío y que yo lo apelé, me hicieron lugar, porque además el abogado hasta había cuestionado la evaluación, o sea, había una defensa activa. Y en el otro, en realidad, no tuvo tanta suerte porque la sala entendió que el curador provisorio, hablaba de curador provisorio, la defensa pública tenía una distinta actuación que la del defensor que ponía la persona, que era que podía disentir con la persona y tomar posición contrapuesta, que es la postura que traía Cifuentes, Tiscornia en el famoso libro de Insania de hace 1500 años. Cuando la defensa técnica tiene obligación de cumplir con las directivas que le da su asistido. Es decir, o sea, el curador provisorio podía tener una postura diferente, pero la defensa técnica no. Entonces, creo que de ahí viene la confusión. En ese caso, la Sala F mantuvo las dos, el abogado puesto por la persona y el curador, la defensa técnica. Bueno, este es de ustedes, así que lo deben conocer bastante bien. La imposibilidad de proporcionar instrucciones. Acá lo que se hace es una analogía con lo que ocurre cuando la persona está internada y no le puede decir al defensor qué es lo que quiere hacer. Básicamente lo que tiene que hacer la defensa técnica, en mi entender, es buscar las mejores herramientas para ese dictado de sentencia. Es decir, una buena defensa técnica, en el caso que no pueda haber instrucciones previas, es decir, bueno, a ver, esta persona, mi defendido, mi asistido, ¿para qué necesitaría apoyo? Porque como no tengo que me diga, bueno, no me queda más remedio a mí que ver. Es decir, debido proceso, defensa en juicio, decir yo como defensa técnica, bueno, a ver, ¿para qué esta persona puede necesitar un apoyo? Y algo así es lo que dijo la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn en el 2015. Garantizar el acceso a la justicia. Proceso. Legitimación. El propio interesado, esto era un poco lo que les decía antes. La realidad es que, digamos, jurisprudencialmente y doctrinariamente estaba claro que la persona podía promover su propio proceso, más allá de que no lo hacían. Lo que ocurre es que la intervención era como mucho más sesgada antes que ahora está como mucho más claro. Y fíjense que está en primer lugar, el propio interesado puede decidir que necesita apoyo. Y claro, estamos siempre en el marco de un proceso de restricción, porque a lo mejor, digamos, todos nosotros, todo el tiempo estamos con apoyos de nuestra familia, nuestros amigos, el contador amigo, digamos, todos nos manejamos con apoyo. Ahora, hay ciertas situaciones en que la persona puede sentir que necesita un apoyo en el marco de un proceso con contralor judicial. ¿Quiénes son? Lo que por ahí me interesa marcar en el tema del conviviente mientras la convivencia no haya cesado es que tenemos que, por supuesto, tener en cuenta que puede haber falta de convivencia por cuestiones de trabajo o ahora estas nuevas parejas que tienen un proyecto de vida en común pero que cada una vive en su casa. Para mí está legitimada igual, aunque vivan en distintas casas. Bueno, es parte, la competencia juez del domicilio, juez del lugar, se ve una mirada interesante con el tema de la inmediación, la Corte de la Provincia, que es mucho más reacia a dejar de lado su criterio de juez que previno, también está empezando a tener una mirada más cuando es domicilio consolidado, ¿no? Que me parece interesante marcarlo, esto de que si una persona
Porque claro, está bien, al promover tenemos en cuenta la competencia, pero después la persona se muda y resulta que está en otra provincia y no se puede seguir sosteniendo el tema de la prevención. Medidas cautelares, que hoy ya las nombraron. Lo que más me interesa marcar en esto es que las medidas cautelares, si bien primero arranca genéricamente hablando de necesarias para garantizar derechos personales y patrimoniales, después enseguida acota. ¿Para qué acto se necesita? Cautelarmente, designar un apoyo o un curador. Siempre tiene que estar individualizado. Bueno, inmediatez, entrevista personal, eso lo hacen algunos juzgados. Antes de abrir a prueba, algunos juzgados hacen como una mini admisibilidad, la citan a la persona y a la parte que promovió para ver un poco, interiorizarse qué es lo que está pasando. Audiencias, algunas veces ha habido jurisprudencia que entiende que si la persona no se puede dar a entender, sería innecesaria la audiencia, porque no solamente se trata de mirarla, sino de escucharla y ver qué es lo que necesita. Esta es la defensora de Cámara, que tiene una postura que sí o sí siempre el juez la tiene que ver. Hay casos en donde los jueces no ven a la persona, pero fundamentan por qué no la van a ver. En este caso, el juez fundamentó, dictó sentencia, fue en consulta a la Cámara dijo que estaba bien el trámite, la defensora interpuso recurso extraordinario y la sala se lo denegó. ¿Qué tuvo en cuenta? Tuvo en cuenta que había un grave riesgo para la salud de la persona, que la persona se descompensaba y que también lo que vemos es que ahora hay muchos actores que intervienen en un proceso. El trabajador social, los médicos, el equipo interdisciplinario. Llega un momento en que a veces las familias dicen, por favor, basta, que no venga nadie más. Entonces, casos así, en donde se tuvo en cuenta la situación puntual para decir, no, en este caso está correcto que el juez no la haya visto. Porque había una evaluación donde decía que no le iba a hacer bien que fueran todos, el juez, la defensa técnica, el asesor de menores. Casos puntuales, insisto, puntuales. Bueno, contenido de la sentencia, este es el artículo del Código. Por supuesto, está importante saber desde cuándo es que el Código no habla de enfermedad, sino de situación. Todo esto tiene que ver a los fines de la nulidad. Y me interesa marcar esto, porque lo que uno ve es que en las sentencias a veces hay cierta confusión de conceptos. Volvemos al principio. ¿Qué es lo que el juez hace? El juez dispone qué actos son los que se restringen y para qué actos entonces la persona va a necesitar apoyo, ya sea para asistir o con facultades de representación. Solamente es de buena técnica, o mejor dicho, es de mala técnica, poner los actos que la persona puede hacer. Si está claro que lo que el juez tiene que hacer es exclusivamente limitar. Todo lo demás se presume capacidad de autonomía. No puede, entonces, no hace falta aclarar para qué actos conserva la persona la capacidad. No puede restringirse la capacidad en términos generales. Hay que decir puntualmente para qué. No corresponde limitar el ejercicio de derechos personalísimos, no deben restringirse aquellos actos que la persona no tiene en miras ejercer. Me explico de esto último. Una persona que no tiene hijos, o que tiene hijos grandes, ¿para qué le vamos a restringir el ejercicio de la responsabilidad parental? Una persona, que es un caso verídico de una colega mía, persona en situación de calle, que no tiene nada de nada, ¿para qué le vamos a restringir actos de disposición con apoyo de la defensa pública? Además, hay una cosa que me parece importante remarcar. No se puede, en mi entender, por supuesto, no se puede restringir por las dudas para el futuro. Sí, claro, a lo mejor la persona que está en situación de calle se gana una lotería, un kini, qué sé yo, pero digamos, no se puede restringir, porque el juez tiene la obligación de determinar en el aquí y en el ahora si hay una situación que la coloca a la persona en riesgo de hacerse un daño a su persona o a sus bienes. Lenguaje sencillo, tienen varias sentencias.
alcances de la sentencia lo paso. Efectos primarios. Estos son los efectos que surgen de lo que el juez dispone en la parte resolutiva. Restringir la capacidad respecto de tal cuestión. Esos son los efectos primarios. Los secundarios son aquellos que resultan como consecuencia de las restricciones que puso el juez. No pueden ser tutores, la partición de bienes debe ser judicial si hay una persona con capacidad restringida. Es decir, tenemos los primarios, tenemos los secundarios y tenemos medidas protectorias que no necesariamente requieren de una restricción a la capacidad. Como puede ser, por ejemplo, la mejora de la legítima de la persona con discapacidad que no requiere ningún tipo de procedimiento. Y para terminar, bueno, el cese también el mismo juez. Lo que me interesa marcar de la revisión es que la revisión no es un proceso autónomo. La revisión es un paso más dentro del expediente de restricción a la capacidad. Con lo cual, lo que se hace es, cada 3 años se revisa, salvo que la persona, por supuesto, quiera antes. No hay un procedimiento previsto, salvo que se requiere una evaluación interdisciplinaria y una audiencia. Por lo tanto, hay jueces que corren traslado, otros que hacen saber la evaluación y se notifica en forma personal. Con respecto a la elevación en consulta de las revisiones, por lo menos en la Justicia Nacional, hay jueces que las elevan, jueces que no las elevan. A mí me parece que un criterio correcto para ver si se elevan o no se elevan es si la situación de la persona se mantiene inalterable, no correspondería elevarlo en consulta porque justamente es algo más dentro del proceso de restricción. Ahora, si la situación de la persona empeora, entonces sí, ahí debería elevarse, que es un poco la jurisprudencia que venía de la época de hace muchos años, cuando si a la persona que tenía una sentencia de incapacidad se la mejoraba declarando la inhabilitación, la Justicia Nacional decía, bueno, le mejoraron la situación, no hace falta que vaya en consulta de nuevo. Pero vuelvo a decir, estas son todas cuestiones que me parecen a mí. ¿No? Eso quiero que quede claro. Y el otro tema es la rehabilitación a partir de una revisión. Acá tienen una sala en donde, con una cuestión absolutamente de rigor formal, dijo, no, ¿cómo a través de una revisión me van a rehabilitar a una persona? No, que baje a la instancia de grado, que lo abran a prueba, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, está bien, no se abrió a prueba, no están los 3 jueces, pero la realidad es que hubo una evaluación interdisciplinaria, la persona tomó conocimiento, intervino el defensor, intervino el asesor de menores y hubo una audiencia y el juez dictó. Con lo cual, me parece que es más que suficiente para poder rehabilitar a una persona. Estos son algunos casos que les traje de revisión, pero bueno, los voy a dejar pasar. Bueno, muchas gracias a todos.